en las prácticas de clínica, por ejemplo, o de cualquier tipo, en que el conocimiento esté más bien, en la producción de conocimiento, esté más bien asociada a una práctica y no necesariamente a la pura producción de nuevos saberes. Bueno, dicho eso, con esas dos razones, en realidad con el ánimo de imprimir un sello un poquito y de transmitir, digamos, lo que yo conozco, y sobre todo con el ánimo de poder contribuir a que lleguen a esas instancias de taller 3 y taller 4, taller de integración y de investigación, con una base filosófica que les permita abordar de mejor manera los problemas que están teniendo que plantearse en esas instancias, es que vengo a ofrecer este programa. Que bueno, debió haber empezado la semana pasada, pero claro, cambiamos la idea de conceptos fundamentales y de presentación del programa, lo volvemos rápido para esta sesión, y en realidad tenemos una primera unidad. Tenía un PowerPoint que había puesto las ideas como más centrales. Esto se lo voy a subir después, chicos, igual, así que no hace falta que traten de copiarlo, de seguirlo muy los cargos. Bueno, ahí estaba mi correo también, pero parece que el color no ayuda. Bueno, eso es importante en realidad revisarlo para que tengamos claro y podamos hacer conciencia de cuál es el ejercicio que vamos a hacer, en el fondo, qué es lo que tenemos que aprender. Dice esta asignatura, esto es del sílabo. Esta asignatura aporta a la formación en el ámbito del perfil de egreso de investigación. Es un poco lo que les estaba diciendo. Específicamente en el resultado de aprendizaje, dice investigación, específicamente en el resultado de aprendizaje, desarrollar proyectos de investigación en áreas relevantes considerando el estado del arte en psicología y disciplinas afines. Esa es la idea central. O sea, tenemos que lograr cierta base filosófica que nos permita desarrollar proyectos de investigación. Además dice, tributa al ámbito transversal de la facultad, el resultado del aprendizaje, integrar una mirada interdisciplinaria, dice, a la comprensión de fenómenos sociales, considerando contextos históricos, sociales, culturales y políticos. Eso evidentemente porque nuestra disciplina psicológica es una disciplina que hace parte, por supuesto, de un campo mayor de ciencias sociales o humanas. Creo que alguien más pasó hacia atrás y no programa, si quieres, allá. Es que evidentemente hay muchas confluencias, ¿no?, entre la psicología, la sociología, la antropología, la historia. Hay diferencias también, pero la realidad que estudiamos en última instancia es compleja y es multidisciplinaria. La realidad misma, los recortes que hacemos cada una de las disciplinas en realidad atentan contra una consideración más holística de los problemas sociales en general, de cualquier tipo de problema. Al finalizar el curso, dice, el estudiante será capaz de reconocer algunos de los autores y de las tradiciones más relevantes de la epistemología contemporánea, adquiriendo con ello herramientas conceptuales que permitirán identificar una discusión acerca del estatuto científico de la psicología. Claro, ese es el asunto. En el fondo, poder conocer algunos de los autores que más han influido en esta historia de la ciencia, digamos, y de la psicología también, y de cómo han influido en el desarrollo de la psicología, como estos autores, digamos, que han trabajado en el campo de la filosofía y la epistemología, o también en otras ciencias humanas o disciplinas, han tenido algún efecto, digamos, y tienen impacto sobre nuestro campo disciplinario en específico. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Es importante tenerlo. Acá hay programa para ti. Tenerlo claro, es la línea. Ustedes tienen que tener también en su mente su propia malla de formación, y es la línea de investigación. Si esto parte con psicología y sociedad, pareciera ser el que menos tal vez está asociado a los temas de investigación, y después viene esta epistemología, y después vienen dos investigaciones, 1 y 2, que entiendo que una es cual y otra es cuanti,
y después vienen los talleres, taller de integración, no sé bien qué, y taller de investigación. Así que esa es la idea, y esto tendría que ponernos las bases en ese sentido, digamos, las bases filosóficas. Ahora, es un curso de segundo semestre, un curso cortito, no tenemos muchas sesiones, ni tampoco, bueno, la epistemología evidentemente, como tantas otras cosas, es enorme, por supuesto, tiene una historia, vamos a hablar de eso también, pero como decía, la propuesta del sílabus, en realidad la idea es reconocer a algunos autores y ver su importancia para el desarrollo de la psicología como disciplina científica. Entonces, bueno, tenemos una primera unidad que vamos a conversar un poquito de eso hoy y las próximas semanas, que llamamos el espíritu científico y la ciencia moderna, y que, claro, va a empalmar con lo que sí veníamos diciendo ya en el curso. Vienen todos de psicología y sociedad, aunque no lo hayan hecho conmigo el semestre pasado, todos hicieron el semestre pasado psicología y sociedad, ¿cierto? Sí. Y claro, entonces vamos a continuar en esa misma línea con la discusión de la modernidad, ¿cierto? Están aburridos de la modernidad. Sí. Pero es que la modernidad es nuestra época, entonces tenemos que comprenderla, y es muy diversa, hay muchos elementos de distinta como raigambre. Y claro, en realidad la idea es poder, porque además el espíritu científico es algo que es propiamente moderno, si bien tiene obviamente sus antecedentes en la antigüedad, especialmente en Aristóteles, en este caso. Adelante. Programa, o planificación. Si bien tiene sus raíces en la antigüedad y etcétera, todo siempre tiene sus raíces en la antigüedad. Platón y Aristóteles pareciera ser como que agotaron casi los problemas, pero por lo mismo siempre volvemos a ellos, digamos. Todos los problemas siempre tienen un antecedente ahí. Y bueno, claro, evidentemente que el problema de la epistemología parte con ellos. Ahora vamos a tener entonces una pequeña revisión de los antecedentes clásicos, y también, esto sí ya es la modernidad, es propiamente tal, que es el momento, digamos, en que la ciencia empieza a constituirse junto al término de la Edad Media y el Renacimiento, la Ilustración, serán los periodos, digamos, del año, programa para ti, desde el año 1500 en adelante, más o menos, siglo XVI, que empiezan estos procesos bueno, que ya revisamos en el semestre pasado, que empiezan estos procesos, como decimos, de aceleración también de la historia, ¿cierto? Se introduce la idea del cambio. Sabemos que en la Edad Media domina la idea de Dios y hay una estabilidad, digamos, que dura 1000 años, donde nada cambia mucho, y lo que produce precisamente el Renacimiento y la Edad Media es una vuelta a los clásicos que permite como dar historicidad, ¿no? Y entonces el tiempo empieza a estar vivo, ¿no? Básicamente eso, vieron eso el semestre pasado, ¿no? O lo entendieron así, porque también pueden haber otras interpretaciones, pero sí. Esa sería nuestra primera unidad, claro, me faltó, no, está Galileo, no sé por qué lo dije al final, es al revés, Galileo, Descartes y Kant. Programa para... claro, Galileo, que es de los primeros, Galileo y Descartes son los primeros que abren en este campo de la epistemología, de la ciencia, de la modernidad. Y bueno, Kant y después Hegel serán los grandes filósofos que consolidan el pensamiento científico. Después tenemos una segunda unidad, que es un texto muy interesante y muy importante. En realidad esto lo hemos leído todos por generaciones, que es la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, de Thomas Kuhn, y que en el fondo lo que
trabaja Kuhn es la idea de que también, como todo en la modernidad, cambian los paradigmas, las cosas que en algún minuto parecen estables y parecen dar respuesta a los problemas que una disciplina o que se han planteado investigadores o los actores en determinado campo, por un tiempo parecieran ser que dan respuesta, pero llega el momento en que en realidad dejan de dar respuesta y entonces sucede esto que él llama una revolución científica. Esa va a ser nuestra segunda unidad, que parte desde la idea de paradigma y termina en la idea de revolución. Claro, la ciencia cambia y la historia de la ciencia da cuenta de eso. Lo más importante en ese sentido, claramente, es la idea de la astronomía, ¿no? A propósito de Galileo, como hay una transición desde una concepción, ¿cómo le llaman?, geocéntrica del universo a una concepción del sistema solar que es ptolomeica y copernicana, ¿no? Y es Galileo la persona que inventa el telescopio y entonces empieza a hacer observación y confirma finalmente la idea de Copérnico de que en realidad no es la Tierra el centro del universo, sino que está el Sol al medio y la Tierra es uno más de los planetas que gira en torno a... Y eso, por supuesto, que es una tragedia para el canon de la época. Y bueno, tanto Galileo como Descartes tuvieron severos problemas porque además estamos en torno al 1600, principios de 1700, cuando mucho, y en plena hegemonía de la Inquisición. Entonces, Galileo especialmente, que era un hombre al parecer de más carácter que Descartes, porque Descartes como que fue muy rápidamente condescendiente, digamos, con el poder de la Iglesia y del rey, digamos. Entonces en sus meditaciones termina poniendo a Dios como garante y echa a perder todo lo que tenía un poco para atrás. Y Galileo no, Galileo es un poco más rebelde y se opone, digamos, él dice no, yo esto lo estoy observando, lo estoy demostrando, entonces también se le ha llamado el padre de la ciencia, en el sentido de que es el primero que contraría, digamos, los dogmas en esta área de la astronomía y del lugar de la Tierra y del hombre en última instancia y de Dios en el universo, ¿no? Entonces la Inquisición la que reprime sus investigaciones y finalmente a Galileo le ofrecen, no sé si tiene una sentencia a muerte o al menos a una cadena perpetua. Y le ofrecen como se dice como conmutarle la pena por extrañamiento y en fin, si es que él se desdice de su doctrina, en el fondo, en que lo que hace básicamente es reafirmar la revolución copernicana, ¿no? De que la Tierra no está en el centro, y él finalmente dice ok, sí, ya, pero me imagino que para salvar la vida o de la cárcel, y después hay una historia así como que es media mítica que dice, pero sin embargo se muere. Finalmente, ok, ya no me maten, digamos, pero finalmente estoy convencido y he demostrado, digamos, científicamente, matematizadamente, que en realidad hay un sistema solar y etc. Bueno, eso nos de Galileo y también un poco de las revoluciones científicas. Y la otra gran revolución científica es la de Darwin, por supuesto, que desde la, ¿cómo decir?, desde el origen del hombre como divino, digamos, como creación de Dios, a la teoría de la evolución. Evidentemente que hay ahí... Hola, programa. ¿Ha sido cristiana que no le gustó lo que dije? Quizás
fin, bueno, si alguien se incomoda me lo puede hacer notar. Ya, y ahí tenemos entonces el proceso de Galileo y de las revoluciones científicas y de cómo cambia la idea incluso de ciencia en el fondo, o sea, incluso la idea de verdad o lo que consideramos verdadero en una época cambia en otra. Y ahí tenemos entonces una primera prueba, después de eso, de las unidades 1 y 2, y eso calza con un receso 18ero, y entonces tenemos toda esta primera unidad como más bien de, adelante, primera y segunda unidad, más bien como de historia de la ciencia. Y después tenemos dos unidades que son lo que decía un poco el sílabus, ¿no? Integrar. Te pido un favor, ¿puedes cerrar la cortina, por favor? No es esa, es la de ahí. No llega hasta el final el día. Tienen que estar un poquito más adelante tal vez, o muevan la fila para que quede el haz de luz entre medio. Bueno, teníamos entonces las dos primeras unidades antes del receso de Fiestas Patrias y... que ayer en una clase nos dijeron que no iba a haber receso en el 18 y que iba a haber en octubre. Así que ahora estoy como El 17 de octubre el receso. Sí, nos dijeron que no vamos a tener en el 18. Pero que el 18 creo que es vespertina. Claro, yo no tengo información al respecto y en realidad este programa yo lo hice siguiendo el calendario académico. Claro. Entonces me imagino que cambia, todo cambia, podrá tener evidentemente también cambios eventuales en el calendario académico, pero hasta aquí yo entiendo que la semana del 18 sí va a haber una pausa y si no, bueno, habrá que ajustar si va a ser en otro momento. Diga. Sobre el tema de la asistencia, ¿cuál es el porcentaje? Ay, qué buena tu pregunta porque aquí tengo una lista. ¿La vamos a poner? Sí. Voy a revisar el sílabus para ver exactamente y no practicar con un error. Sí, pero igual tenemos 4 días, porque hay 2 periodos. No sé. Ustedes inscritan el sistema, porque para que después pueda yo ponerte tu nota. No era tanto el dinero. Ya, esto aquí dice que en realidad son 2,5 horas entre, no, 3,5, casi 4 horas de clases, incluida 1 hora y media de ayudantía, y 7,5 horas de lectura personal. Así que yo me siento autorizado en casi 8 horas de lectura para entregar al menos, ¿cuánto leen en 8 horas? ¿100 páginas? ¿100? 8 horas. Sí, 80. 80. Sí, depende del tema, claro. 80, 70.
Y la pregunta era por la asistencia. La asistencia dice que... Adelante, ahí tiene un programa. No dice nada sobre la asistencia del sílabus, o no lo encuentro, así que te debo una respuesta. Pero en general yo tomo asistencia y trato de hacer clases entretenidas. Ya, para que terminemos y empecemos un poco a ver las materias, entonces hacemos una pausa después de la unidad 1 y 2 que de alguna manera están más asociadas a la idea de historia de la ciencia, a la construcción del problema epistemológico en concreto, y las unidades 2 al revés. 3 y 4, más bien son como respuestas al problema epistemológico, más bien desde el campo de las ciencias sociales. Entonces, tenemos una unidad de hermenéutica que parte con la idea de, bueno, la pregunta de qué es la hermenéutica, también con esto que se ha llamado la hermenéutica de la sospecha, que es como una pequeña escuelita, dijera que hay, y también con una clasecilla sobre hermenéutica aplicada, digamos, en ciencias humanas. Y después tenemos una última unidad con la arqueología del saber de Foucault, que también estaba entre los textos obligatorios de la materia. Ese yo lo conozco bien también, es difícil, sí, hace tiempo que en realidad yo no trabajo tanto en esa línea, pero vamos a estudiarlo con detención en las dos últimas clases. Y ahí vendría la última prueba. La segunda prueba, unidades 3 y 4, hermenéutica y la arqueología. Y hermenéutica y arqueología, uno podría decir que son, claro, dos grandes epistemologías, precisamente, que operan en el campo de las ciencias humanas o sociales, en el fondo, y en distintos tipos de disciplinas. Y ahí hacemos prueba de las unidades 3 y 4 y después presentación de trabajos, las dos últimas sesiones, que de alguna manera la presentación de los trabajos hace de reforzamiento también para el examen final del curso. Entonces vemos toda la materia y al final, las dos últimas sesiones, volvemos sobre los mismos autores, pero les toca a ustedes, digamos. Dígame. La nota de exhibición me pareció extraño lo que dice el sílabus, así que también lo voy a consultar porque no es lo mismo que teníamos el semestre pasado y yo lo encontré muy bajito en realidad. En este caso, el sílabus que me hicieron llegar dice que se exhibe con un 5. ¿Pero es una nota de exhibición? Sí, en general. En general. O sea, de un 4.9 con un 95 de la exhibición. No, si la bueno, eso. ¿Preguntas sobre el programa? No. ¿Están claro como el agua? Profe. No, la idea es que no se repitieran. Vamos a ver cuántos somos los inscritos porque veo que es un curso bien grandecito. Yo tengo una duda. ¿Va a estar la posibilidad de recuperativa? Claro, es que ahí están todas esas instancias. En el fondo, después de que se acaban las clases, que empiezan los exámenes, hay 2 semanas de exámenes habitualmente. El semestre pasado
como que no hubieron pruebas recuperativas, me da la impresión, sino Es que lo añadieron al reglamento ahora. Ah, eso es, claro. Bueno, yo me iré adaptando a lo que me digan, en ese sentido como... y sí, pues me imagino que si alguien tiene un problema de salud el día de la prueba, o en fin, evidentemente que tiene que existir la posibilidad de buscar otra solución. Y bueno, las evaluaciones, ¿lo alcanzan a ver? Son 2 pruebas individuales, preguntas de alternativas y escritas. Son hartos ustedes. Así que bueno, vamos a ver ahí. Y un trabajo. Y el trabajo, parecido a lo que hicimos el semestre pasado en Psicología y Sociedad, básicamente una pequeña lectura de ficha bibliográfica, digamos, de cada uno de los autores, en este caso con especial énfasis en los aportes desde el punto de vista epistemológico al desarrollo de la psicología como ciencia. La mayoría de los autores que te vamos a ver ¿saben si alguno es psicólogo? ¿Saben si alguno es psicólogo de formación de alguno de todos esos que estamos aquí? A ver, ¿quién da más? Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Galileo, Poiré, Bachelard, Dilthey, Foucault. ¿Alguno tendrá formación en psicología? A ver, no, que Diego va a saber porque esto yo lo soplé el semestre pasado. Así que allá en... ¿Quién? Creo que Platón, no como tal, era psicólogo. ¿Cuál? No existía formación psicológica. ¿Quién? Platón. Platón. Es que claro, Platón y Aristóteles en realidad son como decir, son la cultura. Entonces no, ellos no juegan. ¿No? Claro, son filósofos. No. De los momentos. A ver. Kuhn. No, Kuhn es matemático. No, el que es psicólogo es Foucault. Sí. Es Foucault y Dilthey también. Dilthey también, y son ambos, bueno, son ambos cabezas de serie, por así decir, de nuestras unidades 3 y 4. Ambos hacen la misma transición desde la psicología hacia la historia, donde van a partir, claro, preguntándose un poco por el conocer, más bien desde el punto de vista de la subjetividad, y van a entender que en realidad la subjetividad y las formas de conocer también, como todo, cambia a lo largo del tiempo. ¿No existe la posibilidad de que el trabajo de investigación sea de 6 personas? Vamos a sacar las cuentas de cuántos son los alumnos, pero yo creo que sí, porque en realidad son 60 o más, y hice 60 copias, pero capaz que no están todos, como dije. Bueno, la lista todavía no llega. ¿Anda por ahí todavía la lista? ¿Qué lista? ¿Qué lista? Y ahí vamos a saber cuánto. Y eso. Hacen esa transición, sí, desde la psicología hacia la historia. Y bueno, vamos a tener ayudantes, 2, pero las ayudantías comienzan. No sé por qué así en esta universidad, pero comienzan un mes después de iniciar las clases. Lo que en realidad... ¿Cómo? Para juntar contenido y el tiempo. Claro, pero es que en realidad debería comenzar todo el tiempo. ¿La ayudantía es obligatoria? La ayudantía entiendo que no es obligatoria, pero creo que es útil. ¿Cómo? Ah, el semestre pasado no tuvieron. No, el curso que teníamos, que tuve a cargo yo, sí tuvimos, y yo creo que... hizo una para personas que ya como toda la
Ah, no, empecemos con esa cuestión transaccional, si aquí venimos a estudiar libres y autodeterminados. Nosotros no. Ya, epistemología. Juguemos a la asociación libre. ¿Qué significa la palabra epistemología? ¿O qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra epistemología? El estudio del ser humano como tal. ¿El estudio del ser humano? Esa es la antropología. El estudio del ser humano como tal dice. Ya. No tanto. Vamos a ver otra. La epistemología es la forma en la que uno busca la verdad, por decirlo, de ahí nace, por ejemplo, el racionalismo, el empirismo, esas cuestiones. Pero ahí estamos un poco más cerca, sí, búsqueda de la verdad. Allá Diego, a ver. La epistemología es la rama filosófica, si no me equivoco, que estudia cómo se dispersa el conocimiento alrededor de la historia humana. Sí, eso es, la epistemología. Es la rama de la filosofía, eso lo sacaste de... Claro, está listo. Rama de la filosofía, ¿cómo digo? Que estudia el conocimiento. Sí. No sé si alguien tiene otra idea por allá. Busca saber qué es lo que existe. También, sí. La filosofía más a secas podría ser, busca saber qué es lo que existe. Porque claro, efectivamente el asunto de la epistemología está asociado al conocimiento. Claro, siempre la etimología es algo útil, ¿no? Episteme, conocimiento, y logos es el estudio. Es el estudio de las formas del conocimiento. Entonces la rama de la filosofía, como dijo, la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, precisamente. Y en ciencia habitualmente se la entiende como teoría del conocimiento científico y refiere a la forma en que conocemos. Esa la medida que quería mostrarles antes de seguir, porque en general en ciencias o en toda disciplina o disciplina científica se caracteriza por esos tres niveles, ¿no? Esto no sé si lo han visto ya en algún curso o es nuevo para ustedes, esas tres palabritas. Eso es nuevo. Entonces, claro, es que hay que pensarlas siempre juntas, en el fondo, porque nos vamos a situar todo este curso en ese nivel, pero en realidad toda disciplina científica siempre tiene esos tres ejes. Hay, o puede ser caracterizada cualquiera, la física, la matemática, la biología, la química, quiere decir de todas nuestras ciencias sociales, la sociología, en fin, y dentro de cada paradigma, en la psicología, imagínense, los conductistas, los humanistas, los psicoanalistas, etc. La ontología es siempre del griego también, onto es ser, entonces el estudio del ser. Y la ontología es siempre la teoría del ser, la concepción del ser que hay en una disciplina científica, sea del ser humano o sea de la materia, de la física, digamos, de la química, en fin, como de la cosa que estudia. Entonces, el concepto de aquello cómo lo concibe, aquello que estudia. El ser, onto es ser, con un acento del ser, en realidad, yo creo que con un acento bien importante
del ser humano, digamos, uno dice el ser, pero claro, para distinguirlo del ente, como el resto de las especies que solo habitan en el mundo. Pero ahí me meto en otras honduras aquí. Ya, ontología, entonces, la concepción del ser. La epistemología, la teoría del conocimiento, y la metodología, el método. Entonces, siempre están las tres juntas, ¿se dan cuenta? Necesariamente una ciencia para que opere, y esto vamos a verlo en detalle también la próxima semana, y con Kuhn especialmente en su minuto, una ciencia necesita de los tres elementos. Tenemos un concepto de lo que estudiamos, tenemos un concepto de cómo conocemos, y tenemos ciertas herramientas con las cuales nos aproximamos a eso que queremos conocer. ¿Entienden? Volvemos. Epistemología. Es que cuando la salté no se seguimos. Entonces, decimos en ciencia, habitualmente se la entiende como teoría del conocimiento científico y refiere a la forma en la que conocemos. En esto que decimos, todas las disciplinas, todas las teorías tienen estos tres niveles, en el fondo, entrelazados. ¿Y cuándo y cómo surge como problema en la filosofía? ¿Cuándo surgirá? Bueno, ya lo vimos un poco. En realidad surge con la filosofía misma. El problema del conocer está en el origen mismo del pensamiento y de nuestra cultura. Aristóteles, Platón primero, y Aristóteles ya abordan estos asuntos y de manera capital, central, parte fundamental de la teoría platónica. Bueno, yo no soy especialista tampoco en filosofía antigua, pero parte fundamental, al menos de lo que yo conozco, de Platón, está sumamente asociado a la teoría del conocimiento, y de Aristóteles, por supuesto, que también, sin duda, que bueno, también se lo asocia a la ciencia. Entonces, ¿cuándo y cómo surge? Surge en el origen mismo. La pregunta por el conocer es algo que está anclado en la Grecia misma de Eurípides con Platón. ¿Y cuáles son los desarrollos epistemológicos que han influido mayormente en la psicología? En realidad esas dos preguntas las puse ahí un poco retóricas, porque son las que vamos a trabajar durante el semestre. ¿Cuáles son los desarrollos epistemológicos que han influido mayormente en psicología? Especialmente es de algún modo el objetivo del curso, comprender aquello, ¿no? Ya. Platón y Aristóteles, y después vamos pese a que ya sé que están un poco aburridos de la modernidad, vamos a tener que hablar de la modernidad igual. Ya, eso es lo que vamos a ver un poco en la historia de la teoría del conocimiento durante la primera unidad. Tenemos a Platón y tenemos a Aristóteles, y después tenemos a los modernos, por así decir, ¿cierto? Y que ya hemos dicho y vimos todo el semestre pasado, que precisamente en realidad lo que acontece aquí es que la modernidad se transforma como una vuelta, digamos, por eso un renacimiento, digamos. Entonces está esta famosa pintura, que también la conocen, ¿cierto? La vieron, no sé, el curso mío la vimos el semestre pasado en la escuela de Atenas de Rafael, y que claro, están pintados todos los grandes pensadores o filósofos, en fin, de la antigüedad. Incluso hay algunos que están como hay algunos que están pintados como una cuestión especular, ¿no? Está, claro, Heráclito pintado como Miguel Ángel, Platón como Leonardo,
en fin, como que hay una cosa especular de la época, ¿sí? El Renacimiento mira especialmente en las artes y las ciencias y el pensamiento en general en realidad, mira evidentemente a través de la Edad Media, a pesar de la Edad Media, y recupera desde la antigüedad la idea más ilustradas, ¿no? Vale, bueno, ¿cuáles son los desarrollos epistemológicos que influyen mayormente en la psicología? Eso es lo que vamos a discutir. Estábamos aquí ya. Platón y Aristóteles, y bueno, Galileo y Descartes son de alguna manera el punto de inflexión desde la perspectiva que vamos a ver este semestre. En tanto Galileo, especialmente con esto que ya les contaba de la revolución copernicana y del esfuerzo que hace él de matematizar en el fondo, y de medir y de observar y de, en fin, como que empieza a instalar un método científico verificable y etcétera. Y eso es en Italia, y en Francia Descartes hace más o menos lo mismo en paralelo, con sus meditaciones metafísicas y con su discurso del método. Y efectivamente alguien dijo algo recién sobre el racionalismo. Claro, efectivamente son ambos racionalistas, Galileo y Descartes. Y después, bueno, eso estamos ahí en la antigüedad, estamos al principio del Renacimiento, después 1500, 1600, y después Kant 1700 y principio de 1800, ya eso es la ilustración y nuestra época moderna propiamente tal. Ahí, bueno, ya lo discutimos también el semestre pasado en Psicología y Sociedad. Hay, por así decir, dos modernidades, ¿no? ¿Cierto? Una modernidad más filosófica y otra modernidad más capitalista, por así decir, más modernismo, más... ¿Cómo? No, decía que hay una que tiene que ver más bien con las artes y con el pensamiento y con la cultura, y otra que tiene que ver más bien con el desarrollo del ferrocarril y las mercancías y el capital, digamos. Una que se sitúa más bien en el siglo de 1600 en adelante, y otra que se sitúa más bien en torno a hacia finales de 1780 con la revolución industrial, ¿no? Diga. Pero la modernidad del capitalismo no es producto como de la modernidad filosófica. Sí, la modernidad del capitalismo es producto de la modernidad verdadera, digamos, de la filosofía, claro, y del arte, y de la época. De alguna manera el capitalismo es un producto también de la técnica y del desarrollo del pensamiento. Y bueno, está ahí, leímos a Berman el semestre pasado y todo esto de Marx y cómo la burguesía de alguna manera echa a andar las fuerzas de la transformación en el fondo. Leímos también a propósito del Fausto Piquete cómo eso cambia no solo las fuerzas productivas, sino que también las subjetividades y la producción incluso de subjetividades. Los sujetos modernos van siendo distintos, digamos, al punto que también leímos a Bauman con esta idea del flujo del capital, y donde ya lo importante ni siquiera es el capital, sino que es simplemente el movimiento. Pero sí, efectivamente la modernidad económica, podríamos decir, el producto de esta otra modernidad más honda, que tiene que ver con el cambio epocal que provoca el Renacimiento italiano, básicamente. Y bueno, ahí está Galileo, en ese espacio, así como está Da Vinci, así como está Miguel Ángel. Galileo hace parte de ese movimiento. Y bueno, así como Da Vinci, así como Miguel Ángel, no sé si tanto Da Vinci, pero Miguel Ángel y Rafael sí, estaban muy al alero de la iglesia, y entonces habían estos roces, ¿no? Que son célebres, sobre todo los de Miguel Ángel, que también parece que era un hombre de mucho carácter,
y que se peleaba con el Papa porque le pedía que pintara y él quería ser escultor y entonces el otro le pedía que pintara, y en fin, y está toda la historia de la Capilla Sixtina, de todo lo que se demoró. En fin, con Galileo pasa más o menos lo mismo, pero Galileo era científico y no dotado de la más elegante de los pinceles, digamos, y entonces finalmente lo reprimen, por así decir, y lo cercan. Y, bueno, ahí vamos a leer en los textos de Coiré y de Bachelard un poco de historia y lo que pasa con la historia de Galileo. Y después Kant, que de algún modo es el gran filósofo del idealismo alemán, y que hace la síntesis más importante de la historia de la filosofía de algún modo, pues si hasta Kant siempre está la tensión Platón o Aristóteles. Y por eso les mostraba el cuadro, de nuevo, que la gracia del cuadro es que... cuadro. Claro, no se ve muy nítido, pero pueden buscarlo en un dispositivo si lo conocen. En realidad el de allá es Platón, que está con el idealismo, ¿cierto?, apuntando hacia arriba, y el de al lado de acá es Aristóteles, que está con la historia natural apuntando hacia abajo. Y ese es el drama de la humanidad, en el fondo, como que finalmente siempre estamos en eso, o sea, o son las ideas o son los procesos sociales, o son la base material, o es no sé qué. Estamos en esa lógica dialéctica entre idea y Platón diría, entre el mundo sensible y el mundo inteligible, ¿no? Entre lo que es del espíritu y lo que es de la materia, y etcétera. Y Kant, de alguna manera, con su crítica de la razón pura, intenta poner a la razón, como también lo hace Aristóteles, en el sentido de que el hombre es un animal racional, y bueno, eso también es un poco la modernidad, en el sentido de que sería la razón, la ilustración, la inteligencia, la herramienta que permitiría el desarrollo y, en fin, la mayor expresión de la potencialidad del ser humano, etc. Por eso son racionalistas. Y es Kant el que hace esa síntesis por allá por el año 1700 no sé cuánto, antes de llegar al 1800, ¿sí? 1770, por ahí será. Como buen historiador, nunca sé las fechas. Ahí están las fechas. Es que se pueden encontrar las fechas. 1724, 1800. Claro, al final del siglo XVIII. Ya, y bueno, tenía más cuadros, vamos a ver otras fotos porque bueno, tenemos bueno, a Galileo, a Descartes en el origen, y a Kant y a Hegel. ¿Cuál es el gran salto de Kant a Hegel? Que Kant de alguna manera propone su sistema para las ciencias naturales, y él dice, bueno, la ciencia es el método para conocer la realidad y para poder revelar la verdad, pero eso se aplica al campo de la naturaleza. Lo que corresponde a las ciencias sociales, diríamos hoy día, al hombre, digamos, a la mujer, a la cultura, a los seres humanos, estaría por fuera de este sistema que propone Kant. Y entonces es un par de no sé cuántos años, no son siglos, en ningún caso Hegel tendrá cuántos, 60 años después, 50 años después. Aquí tenía la fecha también, 1700. No, mira, son casi que son juntos. Un poquito más joven, nomás Hegel. Y bueno, Hegel le responde a Kant, maestro, en realidad es la dialéctica del espíritu, el sistema, digamos, que nos permite comprender cómo se mueve la historia y el alma humana. Esos son los más grandes filósofos de nuestra época y bueno, no vamos a entrar en detalle en ellos, pero es importante tenerlos en vista porque son las referencias, digamos, son como los grandes referentes para poder ordenar la historia de las ideas.
¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí. ¿Lo van entendiendo? ¿Se entiende para dónde va igual? ¿Sí? Bien. Ya, esto yo les ponía esa foto ahí porque la tenía. Y porque para demostrar también, o para mostrar también en el fondo que claro, es un movimiento masivo y que hay la recuperación de muchos actores, en el fondo. O sea, el típico Miguel Ángel, por supuesto, Leonardo, pero también hay algunos presocráticos por ahí, por ejemplo, Parménides, Pitágoras, Epicuro, son antes de Platón eso. Vale, ya tenemos un montón de estudiantes. 25 por un lado y 27 son 27, 52. No, van a ser más de 60. Yo no me puse la lista. ¿Quién no se puso la lista? Yo no alcancé. Entonces, bueno, nada, decía que hay muchos actores en este teatro y entonces, nada, quedaron ahí. Si se interesan, podrán luego revisarlos lo que sí quería volver a insistir, no sé si conocen esa, claro que sí. Porque ¿qué es la modernidad? También ya lo discutimos esto el semestre pasado, pero es un cambio también. Bueno, el semestre pasado lo discutíamos con mucha mayor profundidad y decíamos que hay una transición desde el politeísmo al monoteísmo, ¿no? Como que en principio hay Grecia y Roma, hay una concepción politeísta, varios dioses, y finalmente en Roma se impone el cristianismo, y bueno, viene la Edad Media y ahí viene la hegemonía de la cristiandad, en el fondo, con todos los sismas que igual hay adentro, pero siempre es la idea de Dios y del Dios cristiano la que impera en Occidente, ¿cierto? En el Renacimiento lo que pasa es que se empieza a desperfilar la idea de Dios. Ya deja de estar Dios en el centro, deja de estar la tierra en el centro, entonces, y la ciencia empieza a hacer un aporte de otro orden en el fondo. Y claro, lo que pinta ahí Miguel Ángel es un poco metáfora de eso, en el sentido de que se ha interpretado de que si bien está el cuadro o el fresco, porque esto ustedes saben está pintado en el techo de la Capilla Sixtina, la imagen se llama Dios dando vida a Adán, pero la interpretación que se ha hecho es que claro, si bien es Dios el que estaría dando la vida a Adán, es Adán el que tiene el libre albedrío en el fondo de tomarla o no, digamos. Es Miguel Ángel el que está ahí y que debe hacer el esfuerzo de recibir, por así decir, de Dios entonces cambia el asunto, digamos, y desde la Media a la modernidad pasa a ver esto de lo que estaba en el centro, pasa a la periferia y lo que queda en el centro es la figura del hombre o la mujer, o dijéramos la persona humana. Y esa es más o menos lo mismo, clásica dibujo de Leonardo da Vinci, ¿no? Que establece las proporciones del cuerpo humano, pero además de establecer las proporciones del cuerpo humano, en realidad lo que hace es una metáfora también del libre albedrío, en el sentido de que juega con el círculo y el cuadrado, en el sentido de que en la geometría la superficie de un círculo y de un cuadrado es el problema de la cuadratura del círculo, que también desde la antigüedad que no hay círculo que tenga la misma superficie que un cuadrado. Esas dos cosas no pueden, como por la forma. Todo círculo tiene un área y todo cuadrado, no hay manera de cuadrar un círculo ni de circular un cuadrado. Como que, hay círculos y cuadrados.
Y entonces lo que parece querer decir Da Vinci con esa foto es que, claro, el hombre está al medio en el fondo, y esa diferencia, esa yancia, se juega también, ahí se juega de alguna manera la elección y el libre albedrío, que es el hombre que podría, digamos, bueno, notar la diferencia, el hombre, la persona, digamos, notar la diferencia y hacer la diferencia. Entonces, claro, cambia la época y lo que era antes teísta, podríamos decir, pasa a ser humanista. Y esta la dejé también de un poco porque no sé si lo vieron de la misma manera en los otros cursos, pero el semestre pasado decíamos que el punto de inflexión en gran medida pasa porque aparece la perspectiva, ¿cierto? Los pintores del Renacimiento aprenden a pintar, los arquitectos aprenden a pintar en perspectiva. La pintura medieval es plana, ¿cierto? En 2D. En cambio, la pintura ya del Renacimiento para adelante empieza a tener perspectiva. Y aquí hay como un intento de resistencia, por así decir, de las facciones más religiosas, digamos. Entonces, y hay ese dibujo de San Juan de la Cruz, un santo cristiano que parece que tenía como estos estigmas, en fin, no sé. Pero bueno, está ese dibujo que ha sido como valorado en el contexto de la Iglesia Católica desde el 1500 como un esfuerzo, digamos, de mantener los valores de la fe en un contexto adverso, en que todo cambiaba. Y claro, San Juan de la Cruz trata de incorporar y pintar la perspectiva también en el Cristo. Pero claro, bueno, 400 o 300 años después viene Da Vinci, o sea, viene Dalí, y eso de alguna manera es casi que una burla de esto otro. Yo creo que en realidad no es casi, es una burla, o sea, porque además la personalidad de Dalí era como para que tomara, y efectivamente el cuadro se llama Cristo de San Juan de la Cruz. No se alcanza a ver, pero la conocen la pintura, ¿no? Y lo que revoluciona es la perspectiva absolutamente. Aquí lo que hay es un sujeto que está parado, y que un ser humano, digamos, y que en el fondo tiene dos perspectivas. En el fondo. Tiene a Cristo, que lo está viendo muerto y desde arriba, en el fondo, y él está a nivel, a ras de suelo, por así decir, se ve como el horizonte, y se ve también una barca, así como se ve una orilla de una playa, y claro, entonces es como un poco la idea de que claro, de que no es Dios, sino que es el hombre y es la razón, es la técnica, es en fin la creación del hombre, de la humanidad, de la persona, la que será capaz de movilizar las fuerzas de transformación, en fin, se abrió una otra época. Y bueno, dejé también ahí esa frase notable de Zaratustra, Nietzsche, que claro, hace síntesis de todo esto que venimos diciendo. Dios ha muerto, entonces es el hombre el que está en el centro ahora, y su herramienta privilegiada será la ciencia. Incluso el mismo Nietzsche, que no es un racionalista y que hace una crítica feroz contra Kant, demoledora, en fin, incluso Nietzsche escribe la ciencia jovial, ¿se dan cuenta? En el sentido de que el investigar, el producir conocimiento, igual es algo que entrega vivacidad, pese a todo el racionalismo cerebral kantiano y contra el cual se va a ir Nietzsche, evidentemente, pero va a hacer la distinción, va a decir, hay un conocimiento y hay una producción de conocimiento que también tiene vivacidad, en el fondo, no solo es ejercicio de poder. Noto la curva decreciente de la atención. Y hay alguien que duerme. ¿Hagamos una pausa, chicos? ¿Sí?
Está bien. Son 20 para las 10. ¿Volvemos a las 10? Ya, volvemos a las 10.